Paz del Señor, que Dios bendiga tu vida y a toda tu familia. Qué lindo que juntos podamos compartir este tiempo la palabra de Dios. Y pues has escogido y hemos escogido la buena parte. Amén. Abramos nuestras Biblias, por favor, en el libro de Hebreos, capítulo 11. Este tiempo seguimos espigando y abundando, abarcando todo este capítulo por mandamiento del Espíritu, para que podamos ver la fe de los antiguos, esa fe que habita también en nosotros, la fe de Jesucristo, y cómo se manifestaba en los antiguos, cómo cada uno de estos héroes de la fe, sin alcanzar lo prometido, viendo al invisible de lejos todo lo que prometía la palabra de Dios, la Escritura, acerca de la venida del Mesías, acerca de Cristo Jesús, pues ellos caminaron íntegramente, caminaron con Dios. Amén. Y pues eso nos está también animando, exhortando, edificando, consolando también, porque nuestra fe está basada, amén, está fundamentada en la palabra de Dios, en Jesucristo, amén. Así que este tiempo el Señor nos hable, nos anime, amén. Y hoy vamos a ir viendo también algo muy especial, amén. Dice así el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El verso 34, vamos a leerlo, dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga extranjeros, dice, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Oremos, por favor. Amado Dios y Padre bueno, eterno, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estudiar, Señor amado, libremente, Señor, tu palabra. Gracias por esa libertad que nos das, por el privilegio también, y permite, Señor amado, que hoy, mi Dios, podamos prestar atención, tu Espíritu Santo nos guíe, Señor amado, y pon en nosotros ese querer como el hacer, para poder escuchar, Señor, tu palabra, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Dios. Por eso hoy queremos, Señor, disponer de este tiempo, Señor, para poder, mi Dios, escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor amado, que seas tú consolando, edificando, Señor amado, y amonestando, Señor, nuestras vidas, para andar, Señor amado, como a ti te agrada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahí, como vimos, dice, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y ese va a ser el estudio de hoy, este versículo 34, y vamos a ir viendo a Eliseo. Amén. Pero antes, cuando hemos leído, dice, la fe es la certeza de lo que se espera, como dice el versículo 1, y la convicción, dice ahí, de lo que no se ve. Ahí habla muy bien. Esa palabra certeza habla de hipostasis, que es estar debajo, fundamento, es decir, estar abajo de lo que te sostiene, amén. Y eso habla de convicción, de certeza, no hay incredulidad, no hay duda, ¿ok? Y en otras partes de la palabra, más que todo en el libro de los Salmos, se menciona la palabra fe con la palabra confianza, ¿ok? Que llega a ser las realidades, las seguridades de las realidades que esperamos. En otras palabras, la fe son los ojos del Espíritu para ver las realidades de Dios. El apóstol Juan, en el capítulo 3, en capítulo 1 de su tercera carta, en el verso 4, él decía, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amén. Y con la exposición de la palabra del día de hoy, pues el Señor nos ayude a ver, amén, esa fe que le agrada. Amén. Y al final podamos ver y resumir lo que es la fe, y el Señor nos dé la gracia para hacerlo. Amén. Entonces, yendo a nuestro pasaje, vamos a ir rápidamente, por favor, al segundo libro de Reyes, capítulo 6, donde aquí interviene el profeta Eliseo. Ese nombre Eliseo, el significado es Dios es mi salvación. Amén. Y eso es lo que hoy vamos a ver. Amén. La confianza, la certeza que debemos tener en el Dios de nuestra salvación. Amén. Así que si hay situaciones que estás atravesando o que estemos atravesando, circunstancias o todo lo que nos rodea o todo lo que se escucha y sabemos lo que está pasando y que Cristo ya pronto viene y que todo se está cumpliendo y todo ello, entonces tenemos que tener la certeza, amén, la convicción, la seguridad en Jesucristo, amén, y en su obra, amén, y en toda circunstancia que estemos atravesando, el Señor es el quien está contigo, amén, el Señor es contigo. Amén. Leamos, por favor, el segundo libro de Reyes, capítulo 6. Vamos a ir leyendo y a la manera de la lectura vamos a ir también deteniéndonos en algunos puntos. Dice la palabra,
Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Ahí está, el rey de Israel era Joram. Y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Mira, es interesante, dice la palabra que todas las cosas están desnudas ante aquel que debemos nosotros rendir cuentas. Nada, ¿sí?, es oculto para Dios, todo sale a la luz. Amén. Y por eso dice, lo que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Mira, primero aquí habla un primer sitiado, cercado de la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, puede que haya sido su criado Giezi, de Eliseo. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ay, señor mío, ¿qué haremos? Sálvanos, en otras palabras. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego Jehová que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Los ojos del Espíritu que ven las realidades de Dios, cosa que nuestros ojos naturales, obviamente la fe no niega la realidad, como lo vemos en aquellos príncipes que fueron a reconocer la tierra de Canaán. La fe no niega la realidad, pero la fe, tu confianza en quién está depositada y en quién está puesto tus ojos. Amén. Y ahí Eliseo ora al Señor y le dice, por favor, abre sus ojos de mi criado. Y dice que abrió primero, que vio todo un ejército que estaba alrededor con gente de carros de a caballo, pero mayor era el que estaba con ellos, Jehová de los ejércitos. Amén. Dice el Salmo 34:7, si no me equivoco, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y él los defiende. Así es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo y prometió que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Y mira, ahí es muy bonito cuando le dice ahí, no tengas miedo, más son los que están con nosotros. En 2 de Crónicas 32:7 hay un hecho similar, también igual, con un ejército sirio, donde aquí la palabra de Dios dice, esforzaos y animaos. Y es algo que vamos a ir viéndolo al transcurso de la exposición de la palabra, esa palabra esforzaos y animaos, que es la misma palabra confiad, ¿ok? No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. ¿Quién está contigo? Amén. Nuestra fe, ¿dónde está basada, fundada? ¿En doctrinas? No, está en la palabra, ¿sí? En la poderosa palabra de Dios. Amén. Ok, y eso también menciona, por ejemplo, el apóstol Juan también en su primera carta, en el capítulo 4, verso 4. Hijitos, no, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Obviamente está hablando en un contexto donde habla del Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Dice, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aquí miremos que en el contexto está hablando el apóstol Juan de la fe que vence al mundo. Por eso en el capítulo 5, permíteme leerlo, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso en el contexto dice, ustedes lo han vencido. Mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo, porque ellos, habla de ahí de los falsos maestros, los que tienen el espíritu del anticristo, hablan cosas del mundo, ¿ok? Y ese es el contexto que aquí también lo toma de este pasaje del profeta Eliseo, ¿ok? Entonces ahí le dice el profeta Eliseo a Dios, abre sus ojos, amén, para que pueda ver. Todo estaba lleno de gente y carros de a caballo, pero ahí vemos cómo él abrió sus ojos y es lo que hace, es la obra del Espíritu Santo que nos hace ver, amén, que podemos nosotros no poner la mira en las cosas de la tierra, que no vemos las cosas
temporales, sino las que son eternas. Amén. Sigamos. Entonces dice el verso 18, y luego de los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y lo siguió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Imagínate, ya estaban en la capital de Israel. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Él respondió, no los mates. ¿Matarías tú al que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido los envió y ellos se volvieron a su señor y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Miremos acá cómo le dice, denles de comer. Nos dice la palabra, si tiene hambre tu enemigo, dale de beber, porque ascuas de fuego amontonarás también, es decir, amontonarás en su cabeza, ¿ok? Dales de beber. ¿No ese es el carácter de Cristo? El espíritu correcto, no aprovecharnos de la situación, sino poder también obrar como Cristo obró también y como Él anduvo en esta tierra. Por ejemplo, Pablo lo dice en Romanos 12:20, en ese carácter de Cristo. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, es decir, se avergonzarán. ¿Por qué? Dice ahí el verso 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Sigamos, por favor. Ahora miremos aquí algo muy, muy poderoso. Verso 24. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria, lo cercó. ¿Ok? Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata, es decir, medio litro de estiércol dice ahí, de paloma, 5 piezas de plata, más o menos haciendo la equivalencia, ese medio litro costaba el salario de 6 meses, es decir, era muchísimo, muchísimo dinero. ¿Todo por qué? Porque habían sitiado Samaria. En el año 2019, recordarás, bueno, acá en Bolivia, bueno, por los malos gobernantes que existió, ¿ok? Cercaron las ciudades e impidieron que pase alimentos. Gobernantes orgullosos, tercos, arrogantes. Dice la palabra de Dios que el Señor es quien pone gobernantes y también quien los saca. Amén. Porque es el cielo quien gobierna. Y haciendo un paréntesis, en ningún momento nosotros como hijos de Dios debemos ser partidarios de izquierda o de derecha, no, sino el cielo gobierna. Nosotros no somos de este mundo, amén. Es decir, nuestra ciudadanía está en los cielos. Es triste cuando nosotros nos prostituimos por seguir un partido político y prostituimos nuestros principios por estar de lado o a favor de, y no vamos con la verdad de los hechos, lo que ocurrió en el país. Y es algo que debemos prestar mucha atención, por favor, y con mucho temor lo digo, amén. ¿Por qué? Porque a veces decimos, no, yo tengo trabajo, me apego a un partido político y eso es mi bendición. Ojo, no tener plata, tener un trabajo, pero pisotear los mandamientos de Dios y no hacer las cosas que agradan a Dios, eso no es bendición. Dios quiere que andemos en integridad y en temor de Dios. Amén. Haciendo un paréntesis, entonces cuando cercaron las ciudades acá en Bolivia en ese año, el 2019, también las cosas subieron, el tema de verduras, tema de muchos alimentos y todo ello, ¿no? Bueno, gracias a Dios que también hubo conciliación, hablaron y toda la cosa, pero bueno, la cosa qué terrible es cuando se cerca una ciudad y hay hambruna y hay ese atentado es decir, violar los derechos humanos y de que no entre alimento y que la gente muera. Y a causa de eso, ¿qué es lo que pasa? Veamos acá. Primero, que sube todo y que la gente que no tiene, es decir, ¿cómo va a poder alimentar a sus hijos? Notemos acá esto, por favor, porque es algo que también podemos estar viviendo a nuestro alrededor, que hay muchas cosas que también nos están cercando, que te están aprisionando y que tú quieres tomar decisiones y cometer locuras. Ojo, tomemos en cuenta la palabra. Dice entonces,
Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: Salva, rey, señor mío. Y él dijo: Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero de Lagar? Y le dijo el rey: ¿Qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: Da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo lo dije: Da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: Así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. ¡Wow! Primero notemos en aquellas mujeres, muchas veces el no confiar en Dios nos lleva a cometer locuras. Dice la palabra del Señor, y me voy a adelantar, dice que el Señor guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevere, porque en Él ha confiado. Creer en el Señor, no depender de nosotros, sino depender de Él, que el Señor es quien sostiene tu vida. Pero cometemos locuras cuando la situación está muy, muy adversa. Notemos luego en el rey de Israel, en Joram, cómo él se rasgó las vestiduras por lo que acababa de escuchar, que cometieron locura esas mujeres, que de comerse a su hijo, y la otra obviamente no lo quiso ya entregar y todo ello. Y aquí el rey dice quiere matar a Eliseo. No pasa cuando las cosas van mal, echamos la culpa. Adán echó la culpa a Eva, a veces uno echa la culpa a otro. Aquí muchos a lo largo de la palabra de Dios se echaban la culpa. Aún en este tiempo, la gente va a querer echar la culpa también a los hijos de Dios, a los cristianos. Dirán: ¿por qué no llueve? ¿Por qué no oras a tu Dios y que descienda lluvia? ¿Por qué no oras a tu Dios y que haya alimento, que haya estabilidad, que haya esto y que el otro? Echamos la culpa de todo lo que sucede cuando no nos damos cuenta en quién está puesta nuestra confianza, nuestra esperanza. Amén. En dónde está fundada nuestra fe. Sigamos. Y él dijo: Así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿No habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo. Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él, y dijo: Ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué de esperar más a Jehová? Dijo entonces Eliseo: Oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: Mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Eso era imposible, es decir, que todo ya ahora, es decir, sea re barato lo que cueste. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios: Mira la incredulidad que muchas veces tenemos. Y dijo: Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: He aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Ojo, cuando hay incredulidad en nosotros, no lo verán tus ojos. Amén. Lo verán tus ojos, mejor dicho, pero no lo comerás. O pasará lo que tú dudaste, pero no lo disfrutarás. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Notemos acá, primero acuérdate en capítulo 5 de este pasaje, como un sirio, Naamán, viene a Israel, a Eliseo. Y ahora vemos acá cómo estos leprosos ahora van al campo de los sirios, ¿ok? Dice: había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno a otro: ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: He aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas y sus caballos, sus nanos, y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas.
Cuando los leprosos llegaron al entrar al campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Tomaron de allí plata y oro, vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Pero notemos aquí estos versos antes, cuando dice acá que cuando se levantaron de estos leprosos, dice, para ir al campamento, fueron y no había nadie allí. Es decir, cercaron Samaria. Los de Samaria, los que estaban adentro, estaban de miedo, no sabían qué hacer, estaban cometiendo locuras, cuando no sabían que Dios ya había peleado la batalla, porque Dios es quien da la salvación, no el hombre. Amén. Nosotros nos afanamos tanto cuando el Señor ya te dio la victoria, y aún en la salvación, en lo espiritual. Amén. El Señor nos dio la victoria por medio de Cristo, y nos preocupamos cuando ya el Señor peleó. Dice que había un ruido grande, un estruendo de carros y todo eso, y dijeron unos a otros, uy, el rey de Israel ha tomado suelo contra nosotros, y huyeron. Era el Señor quien pelea por su pueblo, pelea por tu vida. Amén. Y notemos que aquí los leprosos hicieron mal. Notemos el verso 9. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Es decir, notemos este temor que tienen los leprosos, que dicen, hoy es día de buena nueva. ¿Cómo nosotros vamos a callar? Dice la palabra, nosotros no callaremos de lo que hemos visto y oído. No debemos nosotros callarnos, es impuesta necesidad. Debemos seguir predicando, nos es impuesta necesidad, debemos seguir compartiendo, cueste lo que cueste, amén. Seguir desgastándonos para el Señor. No podemos callar porque hoy es día de buena nueva, hoy es día de salvación. Hoy es el día, amado amigo mío, no es mañana. Hoy es el día donde puedes acercarte a Cristo, amén, y Él te recibe y te paga conforme a su misericordia, no conforme a nuestros pecados ni a nuestras iniquidades, no, es conforme a la misericordia de Dios. Dios es bueno en todo tiempo, amén. Hoy es buena nueva, hoy es el día de salvación, y es lo que dijeron los leprosos. Entonces vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey, y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Esa es la incredulidad, no confiar en el Señor. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que haya perecido, y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey de campamento de los sirios diciendo, id y ved. Es como Tomás, ¿verdad? Ver para creer. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo 2 seas de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria, a lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Vio lo que decía el profeta. Muchos dice que todo ojo verá al Señor. Amén, esa promesa, amén. Todo ojo lo verá y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Muchos lo verán, pero los que no tengan lámparas se quedarán. Es decir, los que no tengan aceite, porque todos se nos has dado la lámpara, ¿ok? Y bueno, ahí veamos, ¿no? Entonces, ahí notemos la incredulidad que tenía, bueno, este príncipe en el cual se apoyaba al rey, ¿ok? Pero ya para ir terminando, veamos. Primero, que este príncipe estaba en incredulidad, dudando de lo que iba a pasar. Aún el rey de Israel, notemos también que estaba él cuestionando la salvación de Dios, ¿ok? Ahora bien, ahí en el capítulo 6 de Segunda de Reyes dijimos, ¿no? Cómo Joram echa la culpa
a todo mundo por lo que estaba aconteciendo, cuando nosotros igual echamos la culpa a todo mundo por las cosas que suceden, pero Jesús en ningún momento, nuestro Señor, echó la culpa a la esposa, sí, por todo lo que pasó, sino se entregó, dice, a sí mismo por ella, ¿ok? Luego vemos cómo Eliseo pudo responder correctamente en el carácter de Dios, en el carácter de Cristo, decir, no hay que pagar, hay que vencer el mal con el bien, amén. Notemos algunos puntos, por favor, ¿ok? Ahora, cuando nuestra confianza, dijimos, no está en Dios, en Cristo, llegamos a cometer grandes locuras. Miren cómo acá se comían a sus hijos. Cuando hay convulsiones, cuando hay situaciones adversas, convulsiones sociales, convulsiones aún en tu familia, tormentas, tempestades, llegamos a cometer locuras. Queremos nosotros abandonar el barco, pero no sabemos que el Señor está ahí. Nosotros somos los que queremos desesperarnos, pero el Señor está en control. Amén. Él guarda en aquel cuyo pensamiento en Él persevere. Amén. Vamos, por favor, rápidamente al Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 33. Dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Esa paz, dice, para que en mí tengáis paz. Esa paz que es el shalom, ¿ok? Esa paz no es ausencia de conflictos, sino que esa palabra paz, es shalom, tiene muchas connotaciones. Y la más importante es que habla de una vida de comunión con Dios. Por eso que los discípulos encontraron esa paz en la comunión con Cristo. Pese a que Jesús iba a sufrir, les da la certeza, ¿sí? Que les da la certeza el Señor que los iba a volver a ver. Eso hablaba después de resucitar, porque eso está hablando en el contexto de que iba a mandar al Espíritu Santo, pero que Él tenía que ser sacrificado. Ellos no lo comprendían, pero se gozarán cuando me vuelvan a ver. Les dice ahí en el contexto, ¿ok? Y es lo que pasó, ¿verdad? Que el Señor resucita y el Espíritu Santo luego los lleva a toda verdad. Vemos a Pedro que habla con de nuevo la palabra de Dios. Mira, en el verso 21 de ese mismo capítulo, dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Notemos esto y esa palabra de Dios para ti, un rema para tu vida. Dice, cuando la mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora. Amén. La tierra gime, dice, es decir, esos dolores, ¿sí? Para ser revestida por su Creador, cuanto más nosotros, ¿ok? Y dice, hay dolor porque la hora ya ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Cuando las cosas sucedan y cuando ya nosotros estemos en la presencia de Dios, wow, ahí no nos vamos a recordar todo, ¿sí? Los dolores de parto que ha habido también en esta tierra. Aún notemos eso también cuando conocemos a Cristo. Esa paz, y cuando tenemos esa comunión con Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu corazón y guarda tus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, cuando viene la hora de la prueba, tú te gozas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está tu confianza puesta en Jesucristo. Y también dice ahí, tendréis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Nadie puede quitarnos este gozo, como los cristianos, la iglesia primitiva moría cantando, alabando a Dios cuando estaban siendo quemados en la hoguera, cuando estaban siendo torturados, cuando estaban siendo crucificados, alababan, adoraban a Dios, aún en el cepo, dentro de la cárcel, en el calabozo, como Pablo y Silas adoraban con himnos, amén, al Señor. ¿Por qué? Porque nadie nos roba el gozo. Esto dice ahí, tal vez el cuerpo pueden matar, pero el alma no lo pueden, ¿sí? Destruir. Amén. Sigamos avanzando, por favor. Esa palabra confiad, ¿ok? Es la palabra griega sarceo, ¿ok? Que habla de tener valor, ánimo, confianza, ¿ok? Sabemos que pronto viene el Señor, por más tribulación que haya, dice ahí, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nos da la seguridad de la obra que hizo Jesucristo. Amén.
Dice también, por ejemplo, en Mateo 9:2, acompáñame porque esta palabra confiar, tener ánimo, confianza, esforzaos, animaos, como también vimos en Crónicas, habla de descansar en el Señor, habla de confiar en Él. Mateo 9:2, permíteme, dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Esa palabra, ten ánimo, es la palabra confianza, es decir, al paralítico le está diciendo, ten ánimo, es decir, muchas veces hay algo que también nos paraliza, amados amigos, amados hermanos, amada iglesia. Hay muchas cosas que nos paralizan cuando el Señor nos dice, ten ánimo, ¿ok? Confiar, yo he vencido al mundo, porque hay cosas que nos paralizan y dejamos de hacer, dejamos de obrar. 2 Corintios 4:16 dice, por tanto no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Caminamos por fe, no por vista, como dice también ahí el contexto. Amén. La fe, los ojos del Espíritu. Amén. Viendo las realidades de Dios. Por eso que ahí podemos ver cuando dice Hebreos 11:1, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa fe en griego es pistis, ¿ok? Que habla de certeza, de convicción. Y aquí lo que el autor está señalando es que la fe bíblica no es una vaga esperanza basada en pensamientos ilusorios o imaginarios, sino que la fe es la confianza fundada en algo futuro, es decir, algo que todavía no se ve, pero ha sido prometido por Dios, que ciertamente sucederá, ¿sí? Porque Dios hará que ocurra. Y esa es la fe, amén, que no es una confianza ciega ante la evidencia, es decir, no es un salto al vacío, no niega la realidad la fe, más bien que la fe es esa confianza, esa certeza, esa convicción en el Dios eterno, en el Todopoderoso, infinitamente sabio y eternamente confiable, que es inamovible, no se mueve, no tambalea, no hay sombra de variación, y lo que dijo hará y lo que prometió lo ejecutará. Amén. Entonces, ese es el Dios que se ha revelado a sí mismo en su palabra y en la persona de Jesucristo. Amén. Y cuyas promesas se han revelado de generación en generación, y quien nos aseguró que nunca nos dejará y nunca nos desamparará. En todo el capítulo 11 de Hebreos habla esto. Y permíteme por favor leer Hebreos 13:5. Escucha bien, dice la palabra de Dios, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Palabra de Dios. No dice ahí, estés contento con lo que tienes ahora, porque Él dijo, no te desampararé, no te dejaré. Amén. Y en todo este capítulo enfatiza esta palabra, las realidades invisibles de Dios. Y eso es lo que proporciona confianza, en seguridad, amén, en todos los que tienen la fe de Jesucristo, los que se acercan a Cristo y el Señor hace la obra por medio de su Espíritu, aquel que lo recibe también a Jesús como su Señor y Salvador. Por eso hoy es el día de salvación. Acércate a Cristo. Quiero terminar por favor con el Salmo 27. Dijimos que Eliseo, su nombre significa Dios es mi salvación. Y notemos este capítulo 27 de Salmos que resume todo lo de hoy y prestemos atención, por favor. Dice la palabra de Dios, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Por qué atemorizarnos cuando hay ejércitos a nuestro alrededor? O cuando vemos también en el libro de los Gálatas cómo dice que los hijos de la esclava perseguían a los hijos de la libre. Habla de los de la circuncisión que perseguían a los de la incircuncisión. Vemos ahí a Pablo como también perseguía a la iglesia. Cuando vemos en Colosenses 2:15 que el Señor dice que exhibió públicamente en la cruz, ¿sí?, a sus enemigos, los llevó prisioneros, es un desfile victorioso. ¿Quién es este Rey de gloria? Dijeron ahí en el cielo, Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Amén. Es decir, exhibió públicamente a los enemigos, ¿sí? Hizo huir, la fe hizo huir ejércitos completos, ¿sí?, extranjeros, como dice Hebreos 11:34. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron
y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, esa comunión que debes tener todos los días con el Señor por medio de Jesús, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Jesús cuando oró al Padre dijo, cuando oró al Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los libres del maligno. En la hora de la prueba el Señor te guardará. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate, confiad y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Aunque dice ahí mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Aunque haya situaciones difíciles por seguir a Cristo y venga ese costo tan grande de seguir al Señor, porque es la mejor decisión, dice el Señor te recogerá. Amén. Y dice ahí, aguarda Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. Debemos nosotros poner al Señor como nuestra esperanza y al Altísimo por habitación. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque se levante en guerra, dice ahí, yo estaré confiado. Pero una cosa demanda aquí el salmista, amén, de estar, dice ahí, yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, amén. Acuérdate las palabras de nuestro Señor Jesús, cuando dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En mí, dice ahí, tendréis paz, dice el Señor. Amén. En mí tendréis paz. Confiad, yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. ¿Sí? No se turbe su corazón, ni tengan miedo. Confiemos en el Señor. Amén. Que nuestra fe esté fundada en la palabra de Dios. Amén. Sea los ojos del Espíritu que ven las realidades de Dios. Amén. Y que nuestros ojos se abran cuando vengan situaciones difíciles, de que debemos nosotros confiar en el Señor. Pero ten esa comunión estrecha con el Señor para que nada te tambalee ni nada te haga, ¿sí?, separarte de izquierda a derecha o desviarte de izquierda a derecha. Amén. Oremos. Amado Dios y Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos hablas, Señor amado. Hoy queremos, Señor, más que nunca, Señor, entregar nuestras vidas, Padre, y pedirte, Señor amado, mi Dios, que nos ayudes, Señor amado, tu Espíritu Santo, a tener esa comunión contigo, esa paz, Padre, que sobrepasa todo entendimiento. Guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos, a pesar de las situaciones, Padre, que todo pueda haber, Señor amado. Tú haces huir, Señor, ejércitos enteros, Señor amado Dios, porque eres tú, Señor amado, quien nos da la paz. Eres tú, Señor amado, quien trae la calma. Eres tú, Señor, quien trae bonanza. Eres tú, Señor amado, quien nos ayuda, Señor, en nuestras debilidades, en nuestras angustias, quien escucha nuestras oraciones y que nos libra de toda aflicción y de toda angustia, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y que hoy tu palabra sea sembrada en corazones, Señor, y como dices tú, Señor amado, a ti, Señor, tu palabra nunca vuelve vacía, sino cumple el propósito por el cual es enviada. Así sea, Señor amado, mi Dios, que uno, Señor amado, dos, mi Dios amado, reciban palabra, Dios amado, con mansedumbre, Señor. Haz tu obra, Señor, en ellos, Dios. Y todo aquel que viene y quiere buscar tu rostro, Señor amado, ten misericordia y derrama tu gracia, Señor amado, sobre su vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios bendiga mucho tu vida.